decirlo de manera elegante, pero bueno, sabrán disculpar. Monserrat Rolano, buenos días. Muy buenos días. Sí, Carla Peñalosa, académica de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Hola, muy bienvenida al último programa del año. Último día, nadie se enoja, dicen. Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Todo bien porque termina el año. Muy bien. Bueno, y vamos a saludar también a quien está a través del Zoom, John Enríquez de FARUD. John, muy bienvenido al último programa del año. Gracias como siempre. Hola Pato, hola Ponce, hola profesora Peñalosa. Igual que la profesora Peñalosa y que ustedes, probablemente estoy muy contento de terminar lo que yo creo que fue, dentro de todo, con sus luces y sus sombras, un buen año para el país y también para nosotros, para cada uno de nosotros. Y claro, y la palabra esperanza es una palabra que siempre hay que resguardar, pensar que el futuro va a ser mejor. Sí. Lo último que se pierde. Eso. Hay que ser optimista frente a la vida. Bueno, yo conozco gente que es lo primero que pierde, pero bueno, esos ya son análisis psicológicos. Ya. Sí, pues bueno, John, bienvenido. Carla, buenos días, bienvenidos ambos. Claro, es el último programa del año, el último día del año, y coincide además con el cierre del gobierno, ¿no? Lo que nos permite hacer ciertos balances. Hacíamos uno hace un ratito, y lo comentábamos también a la pausa, una entrevista muy interesante con Daniel Johnson de Paz Ciudadana, que entregaba información, también hacía una suerte de balance de lo que ha sido los últimos años, ¿no? En el combate a la delincuencia, que es el principal problema que aqueja a la ciudadanía. Y ahí quería pedirles una reflexión, particularmente en este tema, ¿no? De seguridad, que ha sido lo que marcó la elección presidencial. Probablemente si este tema no hubiera estado tan presente, otro gallo cantaría. Hay promesas también del próximo gobierno, pero para quedarnos en lo que se ha hecho ahora en el balance, ¿qué podríamos decir, particularmente en el tema de seguridad, pero pueden agregar otros, economía, migración? Carla, ¿qué te parece cómo se cierra este año y también cómo se va cerrando este gobierno, ¿no? Que tiene algunas polémicas, pero para no quedarnos en los detalles, sino yendo más a lo macro? ¿Qué podríamos decir? Hay algunas cifras, bueno, las cifras dan para todo, ¿no? Pero hay algunas cifras bien positivas. Además, este año cierra en materia económica, por ejemplo, con buenas noticias, el acuerdo con el SQM, el precio del cobre, que también le va a entregar al próximo gobierno hartos recursos, y un trabajo que se ha hecho lento, pero que también entrega sus frutos en materia económica y en materia de seguridad, por nombrar dos aspectos que son relevantes, no tanto para este gobierno como para el que viene. ¿Qué te parece? Bueno, son muchas cosas, porque ya tú no puedes es el elegir el balance que quieras del año, sino que el balance también, como decías tú, Monse, del gobierno. Y creo que al respecto se pueden decir muchas cosas, y tal vez la más importante, yo creo que para tratar de ir, como decías tú, a lo macro y no solo al detalle, yo creo que post elecciones podemos decir que ni este país se cae a pedazos, ni tampoco, eso sí quiero decirlo, como balance del gobierno fue el gobierno súper transformador que pretendía ser cuando asumió hace 4 años atrás. Es decir, creo que en ese sentido no hubo grandes transformaciones para el país, por varias razones, por un parlamento que no acompañaba, porque recordemos que no fue favorable al gobierno esa elección, también por una excesiva cautela, a mi juicio, en no plantear o postergar ciertas reformas para después, y por último también por un escenario nacional e internacional bastante poco favorable, digamos, también a transformaciones más profundas desde un punto de vista progresista. En ese contexto creo que no podemos lo digo todo esto para no caricaturizar ni que es el peor gobierno de la historia, ni que Chile se cae a pedazos, ni tampoco que fue tan distinto a lo que habían sido, por ejemplo, los gobiernos de la Concertación. Y esto no lo digo necesariamente como un defecto ni como una virtud, o sea, creo que lo quiero plantear porque lo podemos debatir más adelante, pero quiero decir que en ese sentido también explica un poco los resultados de la elección de hace un mes, pero también, como decías tú, la posibilidad de instalar desde otra perspectiva, desde otro lugar,
un discurso transformador y en este caso desde una derecha súper radical. Un discurso transformador que ocupa, aquí voy, que ocupa el tema de la seguridad, entre otros, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la seguridad pública, con el tema de las migraciones, un discurso mucho más autoritario y al mismo tiempo que se supone que va a mejorar la vida de las personas, al limitar y al cuidar esta seguridad. Voy al hecho de que más que un problema real, concreto, necesariamente en términos de número, o sea, de que haya aumentado la criminalidad o la inseguridad, los robos, es también cómo se usa y cómo se instrumentaliza ese tema para ganar una elección. O sea, creo que tú me decías, estuvo centrado el tema de la campaña en ese aspecto, en el tema de la seguridad. Incluso la izquierda lo utilizó también. Es que también voy a eso, y creo que lo dije alguna vez en otro programa, el problema es cuando tú te dejas marcar esa agenda y no puedes desarrollar otros temas que son interesantes y que son importantes para el país. No digo que la seguridad no lo sea, pero no es el único. Podemos tener un país súper seguro, pero si es un país desigual, también vamos a tener problemas muy complejos. Entonces, en ese sentido, marca la agenda no solo porque sea un problema real, sino que también cómo tú lo planteas, cómo los medios de comunicación lo propagan y cómo también buscas, lo que comentábamos antes que empezara el programa, soluciones a veces que son, algunas que son razonables y algunas otras soluciones desde el punto de vista de la campaña, que son más bien, que son populistas, que son efectistas más bien, y que no necesariamente se condicen con lo que hay que hacer. Comentábamos la entrevista al invitado anterior. Sí, que en realidad, de Paz Ciudadana. Claro, que mejor hay que sacar gente de las cárceles porque están superpobladas. Bueno, eso no lo puedes decir en un discurso de campaña porque la gente no votaría por ti, porque tú mismo has instalado que la idea o la solución a todos los problemas del país es que todo el mundo esté en la cárcel. Sí, ahí John, esto de si Chile se cae o no a pedazos, sacado de la refriega electoral, es bien interesante como tema, porque lo voy a plantear así, te doy la palabra. Para un refundacional o para un revolucionario es condición de legitimidad para su proceder que el presente esté horriblemente mal, ¿no? Luego está un poco esta transición que para algunos será buena, para algunos será mala, de la narrativa del actual gobierno a lo que finalmente fue, un poco para decir o terminar diciendo que este gobierno no iba a ser tan distinto a lo que fueron todos los anteriores, ¿no? Yo incluso podría agregar hipotéticamente y eventualmente el próximo tampoco, no lo sé, pero digo, la mera opinión, ¿no?, sobre si Chile se cae o no pedazos te lleva por caminos distintos para efectos de cómo pensar la política, cómo pensar la alternancia en el poder, cómo pensar las tareas de Estado también. Bueno, ¿cómo lo ves en ese plano? Sí, a ver, respecto a la pregunta si Chile se cae a pedazos o no, yo creo que es más bien una estrategia electoral y una estrategia de comprensión del relato que se buscaba instalar en su oportunidad, pero yo no creo que Chile se caiga hoy día a pedazos. Sí creo que Chile se pudo haber caído a pedazos con ocasión del proyecto de nueva constitución de la Convención Constitucional, y ahí me cuelgo un poco a mi evaluación global de lo que fue el gobierno de la administración del presidente Boric. Yo creo que fue un gobierno discreto, pero debido a su giro a la socialdemocracia. Los logros que uno puede observar desde el punto de vista de la política pública son súper modestos. De hecho, cuando uno habla con personas no politizadas y también incluso con personas politizadas y le pregunta cuáles creen tú que fueron los 3 o 5 grandes triunfos desde el punto de vista de política pública del presidente Boric, a todos les cuesta armar esa lista. Es muy sorprendente, a gente de izquierda, de centro, de derecha, a todos les cuesta armar esa lista de los 3 o 5 grandes logros en materia de política pública. Y este giro tuvo una consecuencia, que es que, o el desempeño del presidente Boric tuvo una consecuencia que fue un gobierno que salió derrotado desde el punto de vista político. Nunca le había ido tan mal en la historia reciente a la izquierda en unas elecciones presidenciales, pero no solo por eso, sino que también tuvo una derrota en las ideas. O sea, y yo creo que hubo 2 momentos importantes que determinaron la gestión del presidente Boric. Uno fue la derrota de la propuesta de la Convención Constitucional, y 2, después fue el optar por subir a su gobierno a personas asociadas a la socialdemocracia y fuertes en ciertos temas que Boric
cuando era diputado y cuando era candidato también rechazaba, que era el tema del crecimiento y de la seguridad, subiendo a Mario Marcel, que era un economista que uno podría llamar neoliberal, o en su momento probablemente el Boris diputado lo hubiese llamado neoliberal, y también subiendo a Carolina Toá en materias de seguridad. Entonces, y esto no es una idea mía, simplemente lo saqué de un podcast, no me acuerdo bien dónde lo vi, pero aquí uno creo que tiene que hacerse una pregunta si Boric fue el político más hábil al hacer esos cambios, al subir o al cambiar su postura hacia la socialdemocracia y subir a Mario Marcel y subir a Carolina Toá, o de alguna u otra forma fue un traidor a sus convicciones, renunció a lo que plantea la profesora Peñalosa, hacer las grandes transformaciones que le había prometido, y dejó abandonado también a los grupos que históricamente él había liderado. Entonces ahí yo creo que hay una reflexión que solo la sabremos probablemente en el primer y segundo año del gobierno de José Antonio Kast, para ver si él se baja como una persona que efectivamente giró a la socialdemocracia y quiere ejercer algún tipo de liderazgo regional o también a nivel país y trata de proyectar una segunda candidatura presidencial, o si es que se vuelve una posición más crítica y más compatible o más fiel a lo que representó en algún momento, que era la renovación, la crítica destemplada, y la esperanza, la utopía de transformaciones importantes en nuestro país. Sí, ahí, Carla, bueno, a propósito de la mención que se hace al tema económico, que también es bien relevante junto con lo de seguridad, en la mañana escuchaba una entrevista a Óscar Landerreche, creo que fue en Mesa Central de Tele 13 Radio, donde él decía, me llamó la atención porque utilizó el concepto normalización de la economía, a propósito de este gobierno, que es un relato que se ha buscado instalar por parte de la vocera de gobierno, en general los ministros, ¿no? De la normalización. Ya no es el discurso de la transformación, sino que de la normalización. En materia económica, y Óscar Landerreche compartía eso, ¿no? Él planteó, por ejemplo, que a partir del año 2022, que fue probablemente el año más complejo para el gobierno, con el tema del proceso constitucional, los indultos, ustedes se acordarán, ahí empezó a haber un repunte de la economía porque ya se disiparon las dudas, la incertidumbre sobre qué iba a pasar con el país, ¿no? Con el triunfo del rechazo. Pero más allá de eso, él también hace esta mención de la normalización, ¿no? ¿Qué te parece que el legado, entre comillas, nos estamos adelantando, estos balances van a venir en marzo también, del gobierno sea la normalización, que ha sido el discurso que también ha buscado instalar el presidente Boric? Bueno, tiene que ver con lo que yo decía hace un rato, pero también no nos olvidemos que veníamos de una pandemia. Y eso desde el punto de vista no solo sanitario, sino que desde el punto de vista económico es un golpe muy duro y todo el mundo, en todos los países del mundo, se resintió. Y yo tengo la impresión, creo no equivocarme, de que desde ya hace tiempo, en ese sentido, el gobierno también instaló el discurso de que habían recibido un país en condiciones bastante inestables, no solo desde el punto de vista económico, sino que post-estallido, proceso constituyente, pandemia, y tratan de instalar entonces el discurso de que hay que arreglar. O sea, en el fondo todos los gobiernos cuando asumen es como es la sensación o la idea de que hay que ordenar la casa. Y en ese sentido no es muy distinto a lo que está diciendo Kast. Y yo creo que en ese sentido también, a propósito de lo que decíamos hace un rato, el próximo gobierno tampoco va a ser, me parece a mí, tanto un transformador, y ya ni siquiera asumido, y ya hay como 3 promesas incumplidas, digamos, que podrían haberse avanzado o por lo menos que se está preparando el terreno para no cumplir, empezando por el tema de no bajarse el sueldo, el tema de que, bueno, tampoco es que a los migrantes los vamos a echar de un día para otro. Lo de los parientes, en realidad, lo de los parientes, se puede flexibilizar. Claro. Entonces hay una serie de cosas que se empiezan a relativizar post-elecciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que sobre todo quienes van a asumir este nuevo gobierno sería más cauteloso en decir o en criticar al gobierno anterior de cuántas transformaciones hizo, porque creo que el próximo tampoco va a hacer tantas transformaciones y que muchos son eslogan de campaña que no van a ser cumplidos. Ahora, en ese sentido, como digo, a mí no me extraña, o sea, creo que sí, que este gobierno finalmente se conformó con que las cosas estuvieran bien, pero no necesariamente provocar cambios muy profundos. Ahora, dicho todo esto,
No estoy de acuerdo con que sea tan difícil hacer la lista de logros, porque creo que hay algunos logros que son tremendamente importantes y que por eso lo mencionaba hace un rato, no tiene que ver solo con la seguridad, sino que si la seguridad no va acompañada de ciertos grados de igualdad, de estabilidad, de seguridad social, no tiene mucho sentido. Entonces, por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo a mí me parece súper importante, porque hoy día pasamos a ser el país que tiene el sueldo mínimo más alto de la región. Eso no es menor, digamos, creo que solo Uruguay no gana. Es cierto que también son los dos países más caros de América Latina. Pero bueno, siendo lo de país más caro de América Latina no es tan nuevo en Chile y no había subido el sueldo mínimo. El de las 40 horas de trabajo me parece tremendamente importante, porque hoy día todos los países además apuntan a eso, porque tiene que ver con la calidad del empleo y con la calidad de vida. Entonces, lo anunció esta semana la presidenta Sheinbaum. Exactamente, en ella estaba pensando, por ejemplo, pero no es el único país, en que incluso hay países que están planteando, claro, en Europa, que si yo rebajarlo a menos de 40 incluso. Entonces son avances que son importantes, que inciden directamente en la vida de las personas, en lo cotidiano, y que también tiene que ver con consolidar ciertos derechos. Y no basta, aquí a propósito del debate que fue tan insistente también en el debate presidencial sobre la disminución o el aumento del desempleo, bueno, pero también aumentó la calidad del empleo. Entonces esas cosas también son importantes. Ganar más es importante, o reducir tu jornada laboral es importante. Entonces, en un contexto además mundial donde estoy pensando en Argentina, donde hoy día la reforma laboral apunta en otro sentido. Y espero que eso no pase en Chile. O sea, yo esperaría que no se cuestionara la rebaja de la jornada laboral, que no se cuestionara el sueldo mínimo, que esas cuestiones se mantuvieran, porque sí son logros y son importantes para la gente. Entonces, sí, hay cosas que son importantes. Desde el punto de vista también del Ministerio de la Mujer se consideraron logros también tremendamente relevantes. Por ejemplo, que puede parecer algo menor, pero que para la vida de las mujeres y de las familias chilenas es súper importante, como la posibilidad de buscar mecanismos reales para el cobro de las pensiones alimenticias adeudadas. Eso es una transformación en la vida de las familias. Oye, y la reforma previsional, bueno, la reforma que pensiones, además por empieza supuesto. Una fase importante ahora a partir de enero, también es una cuestión que, claro, cuando entre en régimen va a impactar significativamente a las personas que están por jubilarse, a las que ya están jubiladas, así que... Bueno, y yo creo que ahí es un punto importante, porque además creo que tiene que ver con el debate que viene y que ha estado planteado esta semana, porque si se tocan esas cosas, sería normal que la gente se movilizara para defender los derechos adquiridos. Entonces, creo que el gobierno entrante tiene ese desafío. ¿Va a mantener o va a cuestionar los derechos ganados? Y eso tendrá que enfrentarse a la opinión pública, si a la gente le parece bien o le parece mal que se le conculquen ciertos derechos. Bueno, esto nos remite a las líneas rojas de Kaiser, que las podemos conversar John, Carla, Monse, a la vuelta de la pausa. Voy a dejar enunciado el punto para que el café y los segundos nos ayuden a madurarlo, y ahí a la vuelta volvamos con propiedad. Que vendría a ser lo siguiente, efectivamente, las líneas rojas que se están conversando, esta es la declaración formal, incluso auspiciosamente, dice Johannes Kaiser, incorporan cosas como la eliminación del programa de identidad de género, la educación sexual integral, la estructura y financiamiento del INDH, pero también algunas medidas económicas como la reducción de impuestos y la eliminación de las contribuciones, ¿no? Lo de la eliminación a las contribuciones no hay que verlo solamente como una eliminación a las contribuciones, sino que hay que mirarlo en uno de sus principales efectos de política pública, que es el Fondo Común Municipal, ¿no? Por lo tanto, ahí la pregunta de si este gobierno, que ha sido señalado como de emergencia, circunscrito a seguridad, migración, economía, al abrir otras ventanas o al plantear medidas económicas que pueden generar otros efectos, pudiera o no cumplir con el propósito que tiene, o eventualmente desviarse. Bueno, todo esto está en las preguntas que surgen a propósito de la conversación entre el Partido Nacional Libertario y el entorno del presidente electo. Lo dejo para que lo retomemos a la vuelta. Vamos a un alto breve, minúsculo, insignificante, imperceptible, y volvemos.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. ¿Qué sucede cuando dos cuerpos se encuentran para contar una historia en movimiento? Dúo vuelve a Seina, una obra de danza dirigida por José Vidal que propone un viaje donde la dualidad, la tensión y la conexión atraviesan cada gesto. Del 4 al 6 de enero, en el marco de Teatro a Mil, en el Centro Cultural Seina, Arturo Prat 33, a pasos del metro Universidad de Chile. Yo había hecho este enunciado, volvimos. El dilema para el presidente electo no es menor, porque igual hay que situar el tamaño concreto del Partido Nacional Libertario. O sea, tanto mejor para el presidente futuro Kast tenerlo que no tenerlo, o a lo mejor no, estoy diciendo en términos numéricos. Pero, son 8 diputados y una senadora. Claro, pero Chile Vamos más republicanos son muchos más que 8, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Y estas son como las evoluciones de la vida. A propósito de la discusión sobre la despenalización del aborto en 3 causales, que Chile Vamos se opuso terminantemente durante la tramitación de ese proyecto de ley en el Parlamento. No solamente votó en contra en la Cámara y en el Senado, sino que hizo varias reservas de constitucionalidad, fue al Tribunal Constitucional, pero lo que ha ocurrido después es que Chile Vamos se ha opuesto a ampliar las 3 causales, pero no ha estado proactivamente dispuesto a derogar las 3 ya existentes, ¿no? Al contrario, las defiende, claro. Muchas parlamentarias sobre todo. Y por eso, en mi introducción finalizo solo con esto. Ayer en otro medio de comunicación habló el ¿cómo se dice? El jefe de bancada de los senadores de la UDI, el senador Gaona de Coquimbo,
y manifestó, y entiendo que lo hace en representación de la bancada, se manifestó en contra de eliminar las 3 causales, de revisar ese punto, ¿no? Habiendo sido él seguramente como diputado parte de los que otrora votaron en contra, ¿no? Bueno, lo pongo como un ejemplo de un dilema político que es bien complejo respecto a la arquitectura del gobierno entrante, John. ¿Cómo lo ves? Ahí hay que puntualizar que uno de los requerimientos de Johannes Kaiser es revisar una de las causales, Sí. que hay una denuncia previa en el caso de la causal de violación, algo que no ha tenido acogida, en realidad ninguno de los puntos ha tenido acogida en el sector. Y es más, si uno escucha, y al tiro te doy la palabra, John, uno escucha declaraciones de dirigentes de Chile Vamos, algunos han reaccionado con molestia, porque además se utilizó la palabra negociar, ¿no? Negociar con el presidente electo es una cuestión bien rara. Uno se pone a disposición, ¿no? Pero no negocia con el presidente electo, y también por el comportamiento de algunos de los integrantes de ese partido. Hablamos ayer de este video de Cristian Lavé, donde él, en vez de disculparse, pasa a la ofensiva. Hay un tema ahí que es bien complejo. Ayer escuchaba a Isabel Pla también en otra radio, donde ella hacía una crítica política bien profunda al Partido Nacional Libertario. Y da la sensación que en Chile Vamos, por lo menos, no hay muchas ganas de incorporarlo, pero el que toma la decisión es el presidente Castro. Y formalmente las conversiones están, y según dice Kaiser, son auspiciosas, ¿no? Así es, eso fue lo que dijo ayer. Sí, John Enríquez. A ver, tú lo dijiste, Monse, que finalmente el que toma la decisión de si alguien se incorpora o no al gabinete y en qué formato y en qué rol es el presidente Castro. Son los presidentes los que designan y después remueven libremente a sus ministros, en la medida también que haya voluntad de quien quiera ser nombrado ministro para formar un cargo, para desempeñar un cargo de esa naturaleza. Aquí yo creo que hay varios elementos a tener presente en esta relación o en estas conversaciones. Primero, yo creo que lo que hace Kaiser es hablar a Kast, pero está pensando en su electorado. O sea, tiene como un doble público objetivo. Por una parte, el mundo Kast y esta advertencia que yo creo que no es tanto de política pública, sino que es más bien de carácter ideológico, de decir, yo entro o yo apoyo a tu gobierno en la medida que exista coherencia ideológica. Yo creo que para el mundo Kaiser no es tan importante la definición de política pública puntual, sino que es más bien una cuestión de carácter ideológica. Y al mismo tiempo decirle a sus votantes que no va a perder su identidad en el caso de entrar, y si es que entra los libertarios al gobierno de Kast, van a tener autonomía. Es decir, es como me da un poco la sensación, con palabras quizás mucho más intensas que lo que fue en su oportunidad, esta colaboración crítica del Frente Amplio a la presidenta Bachelet 2. Es decir, marcar autonomía, entro, pero si no me gusta yo voy a salir, y cuando llegue el momento de las negociaciones yo voy a velar por mis propios intereses y voy a ser crítico incluso de las posiciones que tome el gobierno, si es que el Partido Nacional Libertario considera que José Antonio Kast se está socialdemocratizando o se está moderando en exceso. Entonces y salir tirando el mantel, por cierto, porque así se sale, po. Exactamente, Sí, salir y eso lo puede perfilar, si es que las cosas no salen bien, como el candidato natural de la derecha más dura, si uno pudiese llamarlo de alguna forma. Y no es fácil el momento en el que se encuentra José Antonio Kast, porque creo yo que uno de los principales desafíos que tiene es cómo se perfila Kast desde el punto de vista de la gobernabilidad, cómo ya no se le va a juzgar por su programa, sino que se le va a juzgar por la gobernabilidad que puede ofrecer, y uno de los elementos importantes de esa gobernabilidad va a ser justamente en la distribución de las fuerzas políticas al interior del gabinete, y si va a quedar más político o más técnico, porque si queda demasiado técnico en el perfil que muchas veces se le tiende a hacer una caricatura, si se tecnocratiza, si uno lo quiere llamar de alguna forma, se le va a criticar, que puede ser un poco lo que le pasó al presidente Piñera en su primer gobierno, etcétera. Entonces está en un momento complejo porque él ha dicho que quiere formar o quiere contar con el respaldo del mundo desde demócratas amarillos, incluyendo a Jimena Rincón, perfiles como Christian Barken, hasta el mundo Partido Nacional Libertario, y allí hay una diferencia ideológica que es bien importante, y también en la forma. Sí, pues ¿qué tiene en común Christian Barker con Cristian Lavé?
Es una pregunta que tiene que hacerse José Antonio La Caz para admiración por Miguel Serrano, quizá. Bueno, es una Claro. pregunta que se tiene que hacer Cristian Barnes. Sí, Carla Peñalosa, ¿cómo lo ves? El Bueno, dilema de José Antonio Caz. Lo dije en broma, pero sí, pues Barkin es muy admirador de Miguel Serrano. En Por fin. eso digo, o sea, Sí. a veces hay que Sí. decir. Bueno, yo creo que es la pregunta que se tiene que hacer la derecha, porque mucho se ha hablado a propósito de las elecciones, de cuál es el futuro de la izquierda, cómo se revisa, cuáles son sus proyectos, sus proyecciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la derecha también tiene que hacer definiciones importantes. ¿Quiénes somos y para dónde vamos? Es una pregunta que tienen que hacerse, porque efectivamente, como a ellos les gustaba decir también, va a ser un gobierno que va a tener muchas almas, si bien no es una coalición, porque recordemos que Caz llega solo, digamos, tener que ver con quién hace alianza. Y aquí, bueno, hay una cosa en que yo concuerdo con John, creo que hay mucho de performance en lo que dice Kaiser, de decir, bueno, estas son mis condiciones porque yo no voy a entrar al gobierno como un favor sino que me están haciendo, sino que es porque se cumplen mis condiciones. Pero también desde el otro lado yo me he preguntado toda la semana, ¿hasta qué punto son condiciones tan difíciles de... A ver, no, difíciles de cumplir pueden ser, pero ¿qué cosas son tan diferentes a lo que piensa en su fuero íntimo Katz sobre estos asuntos, sobre el aborto en 3 causales, sobre la eliminación de la educación sexual integral? O sea, es un programa tal vez compartido. Lo que pasa es que durante toda la campaña trató de no pronunciarse sobre esos temas porque eran impopulares, pero hoy día va a tener que hacerlo porque va a ser el presidente de la República y va a tener que pronunciarse sobre esos temas. Entonces, lo que le están diciendo es, te alineas con este programa o con un programa súper desdibujado de Chile Vamos, porque convengamos que tampoco lo deja muy bien parado después de la elección. O sea, tienen que disputar un espacio Chile Vamos después de 30, 40 años de haber más o menos consolidado una alianza y un proyecto político, lo deja a la misma altura que el partido de Kaiser, porque no es mucha la diferencia. Ya, pero déjame decirlo de una manera pomposa. A ver. La incomodidad con la migración pudiera ser una suerte de mayoría Sí. sociológica, ¿no? Por decirlo de algún modo. O la preocupación por la delincuencia. Sí, No así los derechos de las mujeres. O sea, en efecto. digo, tiene toda racionalidad lo que el entorno de Caz dice en el sentido de juguemos el partido donde sabemos que tenemos mayoría, pero no solamente mayoría en los votos, digo mayoría en el sentido común de la sociedad. Y No, en el por otro eso digo, partido, en su fuero íntimo puede estar de acuerdo con esta agenda. Ahora, ¿qué tanto de esa agenda va a querer cumplir para no tener problemas de impopularidad, para no tener problemas de manifestaciones en contra, o incluso diferencias dentro de la propia gente del gobierno? Por eso es Chile Vamos también que tiene que definir qué tan importante y qué tan caro para ellos son ciertos principios. Porque convengamos que por mucho que hoy día se opongan, no sé, a que se eliminen las 3 causales, cuando se terminó todos estuvieron en contra de las 3 causales. O dicho de otra manera, Chile Vamos tampoco que hoy día la situamos dentro de la derecha moderada, tampoco es que haya rasgado vestiduras defendiendo principios democráticos ni una Sí, agenda de y derecho ya, toda la sí. vida. Entonces, la contradicción es esa. sí. Además ocurre algo, la evolución de los temas valóricos, de los mal llamados temas valóricos, Exacto. es muy rápida. Digo, a veces uno o un sector está en un lugar conservador, pero años después la discusión está superada. Porque además hay un sector más conservador que ti mismo, digamos. Por poner algunos ejemplos, ¿no? El antecedente previo a Chile Vamos, pero la UDI más RN votaron en contra de la despenalización de la sodomía, que dicho de otra manera es la ilegalización de la homosexualidad, ¿no? Votaron en contra de la homologación entre hijos dentro y fuera del matrimonio. Votaron en contra del divorcio. Bueno, estoy poniendo esos 3 ejemplos nomás de votaciones emblemáticas, Sí. pero que además que generaron una gran repercusión nacional, que ocurrieron en los primeros 10 años posteriores a la dictadura, que mirados con el paso del tiempo son cosas completamente consensuales, ¿no? Entonces ocurre también eso, que las grandes batallas valóricas del pasado a veces Sí. se las lleva el paso natural del tiempo. Sí, pues un ejemplo de eso, por ejemplo, estaba revisando el dato de la última CEP, pero todavía no lo encuentro,
el aborto en 3 causales tiene un apoyo ciudadano muy mayoritario, o sea, superior al 80%, según recuerdo. Por lo tanto, claro, meterse en una cuestión que es tan sensible, además, y que tiene una valoración tan amplia de la ciudadanía es complejo, independiente si en el fuero íntimo, como dice Carla, no se está de acuerdo. Ahora, John, esto nos remite, tú igual lo deslizabas anteriormente, al tema del gabinete, ¿no? El propio presidente electo se fijó un plazo de los primeros días de enero, la primera o la segunda semana de enero, para tener ya conformado su gabinete o gran parte de él, y asoman algunos nombres que han llamado la atención. Primero, las señales que se den con el comité político van a ser relevantes. Se habla de Claudio Alvarado, que en la práctica está oficiando como una suerte de ministro del Interior. Se habla que la SECPRES podría ser para Renovación Nacional, el senador Ruminot, se ha hablado de Diego Paulsen también, que es llamativo, porque igual Chile Vamos salió quinto, no es la fuerza, digamos, mayoritaria. Esos son análisis que ya hemos hecho también. Pero también hay otros nombres, John, que creo que son bien relevantes, y que también va a integrar el comité político, por ejemplo, el ministro de Seguridad. Uno asume que va a ser ministro, no ministra, ¿no? Por eso lo digo. Se habla de... Son cosas de hombre, ¿no? Se habla de un ex uniformado, que es una cuestión que gana respaldos dentro del futuro oficialismo. Y se habla también, yo no sé si esto es real o no, pero del senador electo Rodolfo Carter, que también ha salido en la prensa. Cuestión que llama la atención primero porque es un senador electo por la Araucanía, de alguna manera eso es torcer la voluntad ciudadana, y por otro lado uno se pregunta también cuál es el perfil que busca el gobierno para ese cargo, ¿no? A propósito de la entrevista que tenías con Daniel Johnson, está claro el perfil que tiene este gobierno con el ministro Cordero, que es de gestión, una persona experta en derecho administrativo, porque seguridad no es solamente hablar de las policías, ¿no? Sino que tiene que ver con un trabajo de gestión y de administración del Estado, y de cómo se coordinan distintas instituciones también, ¿no? ¿Cómo ves eso, John, las señales que se ha dado, y particularmente el Ministerio de Seguridad, que sabemos que va a integrar el comité político, pero que también la señal que se dé con esa figura es bien relevante, incluso más que otras, más que las otras del comité político? A ver, yo creo que los nombres que suenan de momento, y salvo algunos que están bien perfilados y que están asumiendo un rol como en la cotidianidad, como Claudio Alvarado, creo que son buenos nombres, son perfiles que tienen una trayectoria, que son probados y que por lo tanto dan respaldo de que, al menos desde el punto de vista del nivel del conocimiento de la operación política y de las restricciones que la política muchas veces se encuentra, lo conocen. Entonces yo creo que por ese lado son muy buenos nombres. También en materia del mundo económico, entiendo yo que Jorge Quirós probablemente asuma un rol o de triministro, o ministro de Economía, o ministro de Hacienda, y otros nombres también que a mí me parece que son súper interesantes. El propio Francisco Pérez Maquena en Cancillería creo que es una buena señal desde el punto de vista de la política exterior y la consolidación y profundización de nuestra apertura comercial. Creo que es muy potente. Lo de SECPRES también me parece que es razonable que quede en algún representante de Chile Vamos, y el nombre José García, del senador García, es un buen nombre porque es una persona que no genera anticuerpos, que ha participado en la negociación de reformas muy importantes durante los periodos que fue parlamentario. A mí me parece que es un muy buen nombre, y además sobre todo porque si uno ve lo que va a ser la futura coalición de gobierno, probablemente Chile Vamos quede en una posición al centro. O sea, y por lo tanto es súper importante contar con esos votos y sobre todo el respaldo cotidiano en la agenda legislativa y política del gobierno. Respecto al perfil que debiesen tener el resto de los gabinetes o el comité político en general, yo ahí soy bien cauto, primero porque soy muy joven y no he vivido tantas cosas, pero escuché, al igual que tú, Monse, la entrevista que se le hizo hoy día a Óscar Landerreche, que él daba muchos consejos. Y a mí me parece que está bien que las personas den consejos, sobre todo aquellos que tienen un perfil muy interesante como el de Óscar Landerreche, pero al final es el presidente el que tiene que tomar la decisión de
qué tipo de gabinete quiere tener. Si quiere tener un gabinete más técnico o tecnócrata, si uno lo pudiese decir de forma despectiva, o un gabinete más político, si quiere tener un gabinete con más hombres o con más mujeres, si quiere tener un gabinete con personas más jóvenes o con personas menos jóvenes, si quiere que sea un gabinete de proyección o que esté más alineado a la identidad del Partido Republicano. Yo creo que parte del desafío que tiene José Antonio Kast es poder definir qué tipo de presidente quiere ser. Si quiere ser un presidente de los grandes acuerdos nacionales, si quiere ser un presidente que dé ciertas batallas que puedan ser importantes para su sector, si quiere ser un presidente que busque posicionar a Chile como un actor relevante fuera en el mundo, pero es una decisión de él, y sin perjuicio de ello, los nombres que han sonado hasta el momento me parece que son muy buenos nombres y que genera expectativas de que el proceso de instalación del gobierno, que no va a ser fácil, sea de forma adecuada, simplemente de forma adecuada. Sí, Óscar Landerreche dijo, como de las recomendaciones que le daba el futuro gobierno, es que los ministros no vengan a hacer la práctica. Claro. Y eso no tiene que ver, decía él, con la edad, que es algo que se vio en este gobierno, ¿no? Mucha juventud que no había pasado por el Estado, pero tiene que ver con que personas que han estado en otras labores históricamente lleguen al gobierno y que no tienen idea, dijo él, ponía el ejemplo, no tienen idea dónde queda el Congreso Nacional. Claro. Y él hacía la alusión ahí de eso. Ahora está el tema también de la falta de elenco, ¿no? Yo por eso decía lo de seguridad, porque la primera línea del Partido Republicano, muchos de ellos están en el Congreso, ¿no? Salieron electos, el propio presidente del partido. Y uno no se figura mucho representantes de, por ejemplo, el Partido Republicano, de Chile Vamos, sí, por cierto, sí. Pero el Partido Republicano en el gabinete, a mí me cuesta ver figuras relevantes, ¿no? Ahora, la experiencia es importante, pero también para acumular experiencia alguien tiene que llegar alguna vez a ocupar un cargo por primera vez. Ahí vamos a ver cuál es la mixtura entre gente que está y que no está. Parecería ser virtuoso que un ex parlamentario vaya a Sexpress. García Ruminota, presidente del Senado, ¿no? García Ruminota además tiene una cualidad cada vez más infrecuente en la política, que yo diría que es un militante de RN de manual, pero sin perjuicio de eso tiene una manera de hacer política muy respetuosa, ¿no? Por lo tanto podría propiciar buenas relaciones en el Parlamento, a diferencia de lo que ocurrió con Giorgio Jackson, que era exdiputado, y lo voy a decir con mucho respeto, ¿no? Pero se decía de él que era pesado, ¿no? O que era poco amable porque llegaba una hora atrasada a las reuniones con los senadores y cosas por el estilo. Pero bueno, ¿cómo ves aquello, Carla, en los puntos que mencionó Monse, pero también en otros que le interesa mencionar? Es que además, muy cortito, el primer gabinete de Kast va a ser reflejo del proyecto político más puro que él quiere implementar, que fue lo que hizo también el presidente Boric, ¿no? Por lo tanto, la señal que se da, como decía John, para un lado o para otro, con los nombres que él elija, es bien importante. Bueno, por eso lo que decía yo, o sea, tiene que definir también con cuál va a ser su relación preferente, digamos, si con el partido de Kaiser, si con Chile Vamos, porque los necesita, y sobre todo necesita, a propósito del tema de la experiencia, a Chile Vamos. Pero Chile Vamos no le va a dar un cheque en blanco tampoco. Ahora, yo creo que podría parecer también, que necesita más a Chile Vamos que a los nacional libertarios, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo desde el punto de vista también de la experiencia y de un montón de otras cosas, digamos. Por los nombres también, como decía Monse, a mí tampoco se me ocurre, o sea, creo que no conozco tampoco siquiera a quiénes son los grandes dirigentes del partido de Kaiser, que de hecho digo partido Kaiser porque se me olvida el nombre, Partido Nacional Libertario. Y en ese contexto creo que claro, mucho depende, el gabinete se va a conformar dependiendo también de cómo vayan esas conversaciones y cuál sea el alma que va a privilegiar a Kast. Y aquí el tema es precisamente que muchas de aquellas cosas que criticaron a este gobierno les van a pasar, si son gente muy conocida, si son los mismos de siempre, si no son los mismos de siempre, si gente con experiencia, sin experiencia, porque como decías tú, la experiencia no tiene que ver solo con la edad. Y la verdad es que a mí me parece a priori que el entorno de Kast no es gente que tenga mucha experiencia en el Estado. De hecho, el propio Kast, aparte de haber sido parlamentario, no tiene experiencia en el Estado y digámoslo que tampoco como parlamentario fue una figura hiper destacada. Entonces, la verdad es que yo creo que le va a pasar un poco lo que tal vez incluso va a acentuar lo que le pasó a Piñera 1, no sé, o sea, como un elenco que venía más bien del mundo privado, y que no se manejaba necesariamente, y como dices tú, a lo mejor no necesariamente un defecto, pero es una de las cosas que más criticaron a este gobierno. Y yo quiero pensar que Piñera, no tiene que ver... Piñera 1 también, o sea, habían transcurrido
varios meses y los cargos intermedios no se llenaban. Pero por porque eso no te digo, tenían le va a cuadros. pasar y capaz que peor que a Piñera 1, porque no tenían gente que estaba, entre su militancia, incluso gente, no solo que hubiera tenido experiencia en el Estado, sino que le apeteciera el Estado. O sea, recordemos Con la los sueldos polémica de los sueldos reguleques, reguleques. O sea, eso era el reflejo de lo distanciados que estaban del mundo. Y hoy día el discurso es como, no, porque la gente se va a enriquecer al Estado. Bueno, no, parece que no, porque la verdad es que sectores importantes de la derecha lo han despreciado muchas veces. Entonces, en ese sentido, creo que tiene varias complicaciones para conformar el gabinete. Creo que la mayor parte de quienes lo compongan van a ser gente que no conocemos. Veremos qué pasa, digamos, no Sí. tengo idea, pero tiene que ver como con eso. Y sí le va a pasar la cuenta muchas de las cosas que dijo en campaña y que se le van a volver en contra. ¿Cuál era el plazo que se había autoimpuesto? Creo que era la quincena de Enero, enero, sí, Mm. la segunda Que es semana de enero. normalmente cuando Ya. durante enero los presidentes O sea, anuncian su vamos a gabinete. pestañear y ya vamos a tener nombres para Exacto, conversar. la próxima semana Sí. no, la próxima semana es muy pronto. O sea, parecería ser que la próxima vez que Carla y John estén aquí en el panel Vamos ya a no tener vamos a gabinete. especular, sino que vamos a analizar sobre la base de nombres concretos. ¿Y cuántos ministros van a ser? Porque Bueno, paridad de género yo creo que no va a haber, eso te lo doy firmado. No, yo tampoco lo creo, pero se habla de que pueden ser 18 ministros y ministras. Ah, claro, porque O sea, no va a fusionar ministerios porque eso no se puede, pero sí va a proyecto de haber ley. biministros o Sí. triministros. Sí. Y ahí, bueno, se abre un debate. Hay algunos ministerios donde yo incluso me da la impresión de que la izquierda o el progresismo podría estar dispuesto a conceder que tiene sentido. Por ejemplo, acá hemos Sí. escuchado Estaba en el programa de Antjara. que dado el problema habitacional que tenemos y dado que el Estado posee una gran cantidad de terrenos sin una destinación concreta, pudiera ser razonable juntar las dos cosas teniendo un solo ministro para vivienda y bienes nacionales, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, y hay otros que son más conflictivos, como por ejemplo fusionar el de cultura con otro que se quería fusionar, ¿no? ¿Puedo decir algo Educación al con respecto? cultura, Es ¿no? que ahí yo creo que ese es el punto, y yo creo que ese otro debate que tiene casa también en su foro interno, si seguir siendo profundamente ideológico y dogmático y pensar que el Estado se tiene que achicar porque sí, porque el Estado en sí es malo y por lo tanto hay que despojarlo de recursos, despojarlo de atribuciones, etc. O ser más práctico y analizar caso a caso, porque efectivamente hay casos en que se justifica, hay cosas que hay que hacer, pero no que haya que achicar el Estado por un tema ideológico, porque no crees en la posibilidad o en la capacidad del Estado para regular la vida en sociedad. Y yo creo que ese es un debate que tienen que tener en la derecha. Sí, pues, y otro Bueno. debate que van a tener también, y que el propio Kast dijo que el 11 de marzo se iba a pronunciar sobre el futuro de Michelle Bachelet como candidata para la ONU. John Enríquez, para cerrar, ¿qué podrías decir de todo esto que estamos hablando? O agregar otro punto cortito, sí, porque estamos A punto de terminar el año. Sí. No mucho más que agregar. Yo creo que es una noticia en desarrollo y por lo tanto hay que confiar en que prime la prudencia y en que José Antonio Kast logre armar un gabinete que le permita en parte implementar los sustantivos de las razones por las que fue electo presidente con una mayoría tan contundente, que es cambios importantes en materia económica. Ya las señales y las expectativas se están alineando y son buenas noticias, y también cambios en materia de seguridad fundamental. Ujú. Deduzco de lo que tú dices que tú no piensas, John, que hayan ganado las ideas de extrema derecha, por decirlo de alguna manera, sino más bien una agenda en este plano que tú señalabas, en estos planos. Es que depende de la conceptualización de qué se entiende por extrema derecha. Yo siempre he creído que se hace se tiende a hacer hay mucho prejuicio. O sea, yo no creo que José Antonio Kast sea una persona de extrema derecha. Ujú. Bueno, alguien que Creo se una declara persona institucional. pinochetista, la verdad es que es medio complejo. Oye, no tuvimos situarlo esa en la extrema conversación derecha, esta pero bueno. semana con Jorge Cordero, acá también de Faro UDD, que él también planteaba una posición similar. No la podemos abrir ahora porque No, es abrimos una- la conversación ahora y tenemos que estar hasta las media hora 12. más. Sí. Hay diferencias, solamente vamos a Sí, hacer la ese- verdad es que ahí ese yo no resumen. concuerdo en absoluto en ese punto, pero bueno. Bueno, eso es lo bueno de que conversemos entre lo que personas ya que no vemos además las a cosas esta hora de la lo que misma ya no se manera. resolvió hoy día queda para el próximo año. Sí, po. John Enríquez, Tal cual.
te agradecemos mucho, no solo por hoy, sino por todo. Sí. Y Muchísimas gracias a ustedes por la confianza y las constantes invitaciones. Lo paso muy bien con ustedes y también con la profesora Peñalosa hoy día. Gracias. Primera vez que nos toca coincidir. Y nos seguimos encontrando el 2026. Así sea. Misma cosa, Carla Peñalosa, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan que tengan una bonita fiesta. Sí. Los feliz años no se desean después. Dije, No trae mala fin suerte, de así año. que buen fin de Sí, año. porque Felices porque fiestas. si no va a haber Felices plagas fiestas. de langosta y esas cosas. Capaz que hay una pandemia. Claro, bueno, no se olviden de la uva, la ropa interior La amarilla, lenteja, la la maleta, maleta, la maleta, esa es mi preferida. todas esas cosas, porque si no el próximo año va a ser horrible. Solo por eso. Ojalá no me estén escuchando muchos académicos de la Universidad de Chile, estoy yendo contra toda evidencia científica. Ya, vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 14 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa. Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del folclore chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del folclore chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras, raras y más raras. Lunes, 22 horas.